Molt bon dia a tothom i benvinguts a la segona jornada de la Zoom Class. Avui una jornada de classes que amb un flaire molt especial. Si una cosa ens ha comportat el confinament és que a tots ens ha interessat per dues coses, el paper higiènic i per cuinar. Ara sí, fora bromes. És veritat que a tots, qui més qui menys, ens ha motivat a prendre plats nous durant aquests dies que hem estat tancats a casa. Ho hem fet a través de tutorials de YouTube o a través de programes on la cuina n'era la gran protagonista. Avui ja tenim tres bons exemples. El primer d'ells és de la vida al plato. Aquest espai el podem trobar actualment a Amazon Prime Video i el coneixem a través, és un programa que el condueix el presentador Juan Echanove. També comptarem amb Òscar Nogueira, que és el director i creador del format Manduca, i també parlarem amb la directora del programa El Club del Tàper. Primer de tot, parlem amb Xavier Aranda. Xavier, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estábamos ya de cháchara entre nosotros hace un rato. Xavi, ¿qué te parece si miramos un teaser del programa y nos hacemos un poquito de la idea de qué es la vida al plato? Perfecto, genial, muchísimas gracias. Todos con el don de la magia. Todos en el Olimpo de la cocina. ¿Cómo es posible? La cocina buena es la cocina que recuerdas. De esta cocina seguro que os vais a acordar toda la vida. Todo lo que sucede es mágico. Joder, qué barbaridad. Todo lo que vais a probar va a ser un templo para los sentidos y para las sensaciones. Me está poniendo a carne de gallina. No es que esté bueno, es que es bueno. Eso no se puede explicar, eso solamente se vive. Hay poesía, contemporaneidad. No vende humo, vende verdad. Nuestro trabajo está basado en esos valores humanos que mi madre sin querer utilizó, siendo como era, ¿no? Es una historia de generosidad, de compromiso, de familia, al fin y al cabo. Es mi pasado y lo que sé que me queda por vivir. La cocina es un lenguaje para contar cosas, pero también para decir, os quiero, ¿no? Quiero que seáis felices, quiero que disfrutéis, ¿no? Es algo que no te esperas. Es completamente distinto a todo lo que yo he probado en mi vida. Al final no nos importa viajar para comer algo que realmente sea inolvidable. Hoy tengo mesa reservada aquí. Para hablar de La vida al plato contamos, tal y como hemos dicho, con Xavi Aranda, que es el director de La vida al plato. Antes de hablar del programa, Xavi, me gustaría decir una cosa, que esta Zoom Class se puede ver a través de la página web del Festival Zoom y que invitamos a todos los espectadores a que puedan hacer y realizar preguntas y os las haremos llegar tanto a ti, a Xavi, como a Óscar Nogueira y a María López de La vida al Tàper. Xavi, explícanos un poco de qué va La vida al plato. Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, aparentemente la idea de La vida al plato es súper sencilla. Es contar la historia de 8 de los mejores restaurantes de España. Pero hasta que llegamos ahí, el proceso fue bastante complejo, porque uno parece que enseguida tuvimos la idea de vamos a hacer un factual hablando de la vida de esta gente, de su historia. Pues no, todo empezó porque tenemos un amigo que es crítico gastronómico, que se llama Alberto Fernández Bombín, que si habéis visto el programa, él aparece en todos los programas y nos cuenta desde el punto de vista crítico cómo es cada uno de los restaurantes. Nos vino a ver un día a la productora, a Unicorn, y nos dijo que había tenido una idea buenísima. Nos dijo, no sé si conocéis un restaurante que existe en Madrid, que se llama El Corral de la Morería, que es un restaurante que combina la gastronomía de alto nivel, porque les dieron hace poco una estrella Michelin, con el mejor flamenco. Y es un local que se creó en los 50 y que en su día todo el que era alguien en Madrid tenía que pasar
por el Corral de la Morería. Incluso los actores de Hollywood que estuvieron en los 50, 60 rodando en Madrid también iban al Corral de la Morería. Era como el Sálvame de la época. Todo famoso que se preciara tenía que pasar por ahí, ¿no? Y entonces nos dijo, se nos ha ocurrido, ¿por qué no plantear una serie de ficción sobre la historia del Corral de la Morería? En plan, cuéntame, ¿no? Porque había muchas anécdotas relacionadas con eso y demás. Y entonces dijimos, bueno, vamos a conocerles, que nos cuenten su historia y a partir de ahí vemos si se puede trazar una línea argumental de serie de ficción. Les fuimos a conocer, son encantadores y escuchándoles a ellos la historia de su vida, de sus padres, cómo arrancaron, nos dimos cuenta que más que una serie de ficción, que hoy en día, aunque parezca todo lo contrario, es muy difícil producir una serie de ficción en este país. Parece que es muy fácil porque hay mucha demanda. No, pero eso ya sería otro capítulo, no toca hoy. Eso hoy no toca. Nos dimos cuenta que a lo mejor era mucho más fácil plantear un factual. ¿Por qué? Porque todos hemos consumido muchos programas de cocina y tenemos la sensación que ninguno se había contado la historia. No solo la historia de la gente de ahí, sino la historia del restaurante. Es decir, plantear un programa en el que el restaurante fuera el protagonista. Y de ahí se nos ocurrió un poco la frase de venta, que era, todos los restaurantes tienen un menú, pero no todos los restaurantes tienen una historia. Porque nos parecía que la historia de los restaurantes, el saber cómo arrancan y cómo consiguen década a década o año tras año la excelencia y que todo el mundo quiera ir a conocerles y a comer ahí, era como una novela de Isabel Allende, de estas novelas que te cuentan las sagas, que empiezan cuando son pequeños y van creciendo y te emocionas con ellos y demás. Entonces nos parecía que era mucho más interesante plantear esa serie de factual, no solo más interesante, sino que iba a ser más barato de producir y se podía hacer en menos tiempo y que a lo mejor ahí sí que conseguíamos enamorar a alguien. Le comentamos la idea a Mediaset le gustó y como justo estaban naciendo las plataformas en España el año pasado, nos comentaron que Amazon estaba buscando algo de cocina y fue bastante sencillo. Fuimos con una idea, les planteamos la idea y enseguida les gustó. Enseguida les dijeron, pues sí, venga, nos parece muy bien. A ver, evidentemente, como Netflix tiene Chef Table, ellos querían tener algo parecido en España. Entonces, como están todo el día, tanto sean plataformas como sean generalistas, un poco haciéndose la puñeta la una a la otra, pues entramos de manera muy fácil por ahí. Ya cuando teníamos la idea, había que buscar un título, evidentemente. Entonces, como lo que íbamos a contar en el programa no era lo típico que se contaba siempre, se nos ocurrió un título que tiene que ver mucho con los restaurantes y muy gastronómico, que era Fuera de carta. Nos parecía que el programa iba a contar todo lo que estaba fuera de carta, ¿no? Que era algo especial y que normalmente la gente no sabía. Pues muy bien, estábamos muy contentos, tenemos el título Fuera de carta, lo vamos a inscribir y ¿qué pasa? Que resulta que Televisión Española tiene pillado el título Fuera de carta, entonces no se podía titular Fuera de carta. Se nos ocurrió otro título y dijimos, pues Mesa Reservada. Mesa Reservada, ¿por qué? Porque cuando tú vas a un restaurante de esta tipología es muy difícil conseguir tener una mesa reservada y mucho más si es una mesa reservada para que te cuenten toda su vida, ¿no? toda su historia. Y estábamos muy contentos, digo, bueno, ya no nos gusta Fuera de carta, qué mal título, vamos a por Mesa Reservada. ¿Y qué pasa? A Amazon no le gusta Mesa Reservada y nosotros me cago en la leche. ¿Por qué? ¿Por qué no les gustó? Y entonces ya llega un momento que le dices, mira, pues dime tú qué título quieres poner, porque yo no voy a perder ni un segundo más en buscar un título. Y dándole vueltas, dijeron, de la vida al plato, porque estáis hablando de la vida y cómo la vida evoluciona hacia la trayectoria del chef y sobre todo, no sé, quien haya visto el programa habrá visto que es que justo arrancamos de la historia y acabamos cocinando un plato, que ese plato resume un poco toda la historia. La verdad que le dijimos a Amazon que nos gustaba el título, pero no nos gustaba. ¿Para qué os voy a engañar? Yo soy muy tozudo, a mí el que me gustaba era Mesa Reservada. Y por eso todos los programas arrancan con Juan Echanove diciendo hoy tengo mesa reservada aquí, porque yo pensé, me has quitado el título, pero la frase va a estar en todos los programas.
principio de la vida al plato, pero para mí es mesa reservada, que lo sepáis. Aunque es cierto que de la vida al plato resume muy bien lo que es el programa. Bueno, cuando ya teníamos el título, nos pasaron ya un listado de restaurantes, nos dieron un listado de restaurantes, más o menos el amigo crítico, que nos dijo que evidentemente, ya sabéis cómo es esto, que sean de distintas zonas geográficas. No puede haber 2 de Cataluña, no puede haber 2 de Euskadi, no puede haber 2 andaluces, que más o menos intentemos contentar a todos y que pueda gustar a todo tipo de paladares, que haya desde 3 estrellas Michelin hasta alguien que no tenga la estrella Michelin. Entonces ahí empezamos el proceso de ir a conocerles. Íbamos un día, nos sentábamos con el chef y con 2 o 3 personas de su entorno para que nos contaran su vida. Íbamos con una grabadora y le decíamos, por favor, contadnos vuestra historia, porque es verdad que teníamos la idea, pero no sabíamos cómo materializarla, es decir, cómo contar esa idea, porque si tú dices, voy a contar la historia de un restaurante, es, vale, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Cómo vas a contar esa historia? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cómo le vas a dar algún tipo de inflexión para que tenga un poco de interés? Entonces, hablando con ellos, y como os dije antes, que yo me chupé, vamos, todos los programas de Chef Table de Netflix habidos y por haber, de todos los que se han producido en el mundo, porque me parece que es un gran formato de cocina, pero me di cuenta que en Chef Table te hablan mucho de los aspectos académicos y técnicos de los cocineros y no te hablan de la emoción, no te hablan de la pasión de los cocineros. Y cada vez que les íbamos a conocer y conocíamos a un nuevo cocinero de los que estaban seleccionados, claro, todos, yo siempre les decía, pero ¿en qué momento tú decides que quieres hacer esto? ¿Por qué arrancas a cocinar? ¿De dónde te viene eso por querer cocinar a los demás? Y todos me decían, curiosamente, todos tenían algún pasaje o con su madre o con su abuela en la infancia. Por ejemplo, Ricard Camarena en Valencia me decía, es que yo recuerdo que cuando llegaba del colegio, a la hora de comer, si la comida no estaba hecha, mi madre me decía, oye, echa la sal y dale un meneo. O Joan Roca, por ejemplo, nos contaba que ellos no tuvieron una infancia normal y corriente porque vivían en un restaurante. En el restaurante de los padres, en la parte de arriba, ellos dormían y tenían el baño, pero su salón, donde veían la tele, era el restaurante de los padres. Entonces, ellos desde que eran pequeños llegaban del colegio, ya veían a la madre cocinar. Entonces ahí nos dimos cuenta que podíamos contar algo que creíamos que nadie había contado en un factual de este tipo, y es en qué momento les nace la emoción y la pasión por cocinar a toda esta gente. Y ahí ya dijimos, ah, caramba, pues entonces si lo que tenemos que hacer es, desde que se forma ese restaurante, desde que se crea, hasta que al chef le nace la pasión, cómo consigue hacer de esa pasión una profesión, de la profesión cómo pasa al restaurante y a la excelencia, y al momento actual. Y entonces fue bastante fácil. Decidimos hacer una estructura lineal. Obviamente no estábamos para hacer saltos en el tiempo, porque si no te pierdes. Dijimos, lo más fácil es estructurarlo en 5 casillas, ¿no? Como cinco cuentitos. Por eso cada casilla arranca con una especie de titular. Primero contamos la historia del restaurante, quién funda el restaurante, por qué lo funda. De ahí vamos a contar el momento exacto en el que al chef le nace la pasión por la cocina. Después se cuenta un poquito cómo es ese momento desde que le nace la pasión hasta que ya consigue ganarse la vida profesionalmente con ello, el momento en que le llega la excelencia, y siempre acabamos con un momento en el que el chef le cocina un plato a Juan Echanove y se lo da a probar, porque considera que ese plato resume todo lo que hemos visto, desde el arranque de la idea del restaurante hasta obtener la excelencia. Y también es verdad que había una cosa que a mí me dolía mucho cuando me encargaron el programa, y es que los 8 restaurantes, los chefs son hombres. Y yo decía, pero yo quiero alguna mujer, yo quiero que también hay cocineras en el país, y muy buenas cocineras. Por ejemplo, que también está Carme Ruscalleda, que es una de las más top que hay, o Elena Arzá, que hay.
No sé decir por qué, no quisieron a ninguna mujer, me seleccionaron 8 restaurantes donde los chefs eran hombres y entonces yo un poco, que también soy muy cabezón, dije, bueno, pues igual que el mesa reservada, no se titula mesa reservada, pero va a aparecer mesa reservada en cada restaurante, hay que hacer todo lo posible porque las madres de cada uno de ellos sea la protagonista real del programa. Y entonces, si veis el programa, te das cuenta que en el fondo las protagonistas, por presencia o por ausencia, porque alguno ya tiene, la madre está muerta, como en el caso de Chaurén, la auténtica protagonista de cada uno de estos restaurantes y de cada una de esas historias son las madres. Porque todos ellos han bebido de la cocina de sus madres. Todos han aprendido a cocinar gracias a sus madres. Primero aprendieron a comer gracias a las madres o a las abuelas, que también han sido muy importantes. Les entró el gusanillo de la cocina con las madres y luego una cosa muy importante, todos nos decían lo mismo, nosotros todos hacen vanguardia. Dice, pero si no dominas la tradición, la vanguardia no tiene sentido. Porque lo que hoy en día es vanguardia, mañana será llamado tradición. Y lo que hace unos años era la tradición, hoy se ha convertido un poquito, evolucionado en la vanguardia. Así que no sirve de nada hablar de la actualidad y que nos hablen de técnicas de cocina si tú no sabes hacer una tortilla de patatas o unos caracoles o un buen sofrito, no sabes cocinar. Eso nos lo decían todos, decían, cuidado. Entonces ahí se nos ocurrió lo que os decía, darle mucho protagonismo a las madres para que sean las auténticas protagonistas. Y de hecho, sobre todo en Echaurren, por ejemplo, que murió la madre hace 2 años, y es que tú vas a ese restaurante y hay fotos de la madre y te hablan constantemente de la madre y tienes la sensación de que esa madre, esa señora todavía está viviendo y está allí, como en una novela de Allende, que te dice, cualquier día abro una puerta y me encuentro a la señora ahí haciendo un sofrito en la cocina, porque es verdad que tienen un punto como de realismo mágico todos estos restaurantes. Y luego nos quedaba una única pieza por encajar, que era Juan Echanove, porque nosotros en principio la idea que teníamos era hacer un factual sin presentador, sin un conductor. Queríamos que las propias declaraciones de los protagonistas hilaran el relato y utilizar algún rótulo que nos sirviera para hilar, pero Amazon dijo que teníamos que tener una voz y que querían Echanove. ¿Por qué Echanove? Muy sencillo, porque le tienen haciendo dos series en dijimos, es que las cosas son así, ¿sabes? Que uno se cree, ¡ay, qué gran idea haber tenido a Echanove! Pues que nos lo impusieron. O sea, dicho de paso, que Juan es un tipo encantador, que tuvimos una historia de amor a primera vista en cuanto nos conocimos, que él también cuando nos conoció nos dijo, oye, que me han dicho que tengo que hacer esto. Y yo, pues nada, pues bienvenido, ¿sabes? Qué bien, pues vamos a conocerte y vamos a viajar contigo por el país y de restaurante en restaurante. Y es verdad que en principio yo no tenía muy claro qué papel darle. Es decir, sí, vale, que esté, que presente, que llegue, pero me daba vueltas la cabeza y no encontraba un porqué. ¿Por qué teníamos que tener a Echanove en un formato en el que no necesitábamos un presentador ni un conductor? Y dándole vueltas, caí en la cuenta de otra cosa también muy importante que no cuentan normalmente en los formatos de cocina, y es el punto de vista del cliente. Es decir, en todos estos formatos tú ves que te habla el chef, el crítico, el historiador, la familia, pero casi nunca hay un cliente que te diga, yo voy a este sitio porque saboreo tal cosa o porque me recuerda a algo de mi niñez o porque son los mejores haciendo postres, ¿no? Y entonces me di cuenta que podíamos utilizar a Juan. Juan nos iba a vehicular un poco el cuentito de la historia y él iba a adoptar el rol de cliente que llega por primera vez al lugar, que les conoce y que al final va a degustar un plato. De tal manera que, por ejemplo, Juan no sabía qué plato iba a degustar. Yo a Juan, de hecho, cuando grababa con él le dije, Juan, es que no te voy a decir lo que vas a probar, te vas a sentar ahí, te voy a dar 2 o 3 claves para que preguntes y lo que quiero es captar con la cámara esa sensación que tú tienes la primera vez que pruebas, que degustas un plato de un cocinero. Él, evidentemente, ya había ido a la
mayoría de restaurantes, pero los platos que le cocinaban él no los había catado, ni sabía en qué consistía. De hecho, por ejemplo, hay una anécdota porque en el restaurante Lera, que es un restaurante de caza, el plato estrella es el pichón. Y como le íbamos a poner el pichón de plato final, le dije a Luis el chef, le dije, Juan viene 2 días antes. Dije, ni se te ocurra ponerle un pichón. Digo, porque como le pongas un pichón y pruebe el pichón, va a probar el pichón delante de cámara y va a mentir. Es un actor. Él hará ver que bien, que no lo he probado nunca y va a ser mentira y eso la cámara lo nota. Yo quiero... Se pierde ese efecto sorpresa, ¿no? Eso es, no quería perder el efecto sorpresa. Y entonces Juan Echanove se pasó 2 días, pero quiero un pichón. Y le decía, no, es que no hay pichones, es que se nos han acabado los pichones. Y él te decía, pero ¿cómo puede ser? Pero si sois famosos por los pichones, ¿cómo es que no tenéis pichones? La cena, ¿qué quieres, Juan? Un pichón. Que no hay pichón, Juan. Cuando se dio cuenta que le pusimos el pichón en la comida final, hay un momento que tuvimos que cortar, obviamente, porque se me quedó mirando mientras grabamos y dijo... y eso es. Esa es la historia de la vida al plato. He preferido contaros un poco cómo se pasa a veces de tener una idea al resultado final, más que contaros cómo lo hemos grabado, cómo ha sido estructurado. Si luego queréis hacer preguntas al respecto, lo cuento, pero me parece mucho más interesante contar cómo de una idea llegas a un producto final, porque se dan muchas vueltas y la gente se cree que es muy fácil, que tienes una idea, la propones y lo grabas y ya está. Creo que sí que ha sido muy interesante y dejadme recordar que estamos emitiendo estas Zoom Class a través de la página web del Festival Zoom, que normalmente se hace cada año en Igualada y sería en presencial, pero este año por el tema de la pandemia pues hemos tenido que reinventarnos. Podéis hacer todas las preguntas en el chat y os las haremos llegar. Ahora hemos hablado con Xavi Aranda, que es el director de La Vida al Plato, y ahora hablaremos con Òscar Nogueira. L'Òscar és director i creador del programa Manduca. L'Òscar ha sigut creador de formats d'èxit a TV3 com el programa La Partida de TV3, que es va emetre fa uns quants anys els dissabtes a la nit amb un gran èxit. També ha dirigit en programes d'èxit a TV3 com la primera temporada de Joc de Cartes, un programa que va revolucionar la graella de TV3 fa un parell d'anys i ha vingut per quedar-se. I ara actualment està revolucionant també els caps de setmana a TV3 amb un programa infantil, juvenil i que ha barrejat 2 coses, la cuina i els nous talents com són els de la Paula Alòs. Però crec que no he de ser jo qui ho expliqui, sinó l'Òscar. Òscar, bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Mira, jo seguiré una mica la línia del Xavi, que m'agrada molt, perquè he pensat, com que em van dir que hi hauria molts estudiants, he pensat que el més interessant és saber, doncs això, el que deia el Xavi, com es passa, com passem d'una idea boja a un resultat final d'un programa. Jo crec que hi ha 4 passos, bàsicament. Primer és la idea, que se'ns pot acudir que estaria bé fer un programa de ballet clàssic, però això no vol dir que sigui un programa d'èxit de ballet clàssic, sinó que l'has de desenvolupar. Llavors, jo passo de 4 processos. Una idea, després faig un projecte, de tot el projecte que tindrà, i després com serà el format, perquè una idea la pots fer de 1000 maneres, com a documental, com a ficció, com a entreteniment de plató, etc. Per tant, us explicaré, i finalment el programa, el quart pas és el programa. Per tant, us ho aniré explicant una mica així, amb el cas del Manduca. Jo soc molt consumidor de programes com a espectador, de programes de cuina. De fet, he estat, com deia, al Joc de Cartes també treballant, he estat al Cuines, però a part com a espectador m'agraden. I en Masterchef, admeto que el Manduca neix originàriament, embrionàriament, d'una idea que em ve veient Masterchef. Masterchef Junior me n'adono que els nens per primera vegada a la televisió deixen de ser els pinches i comencen a poder tallar, comencen a treballar amb foc, comencen a manipular ganivets, i això és un pas molt important, perquè fins ara quan veies un programa o veies un nen jugant o a la televisió amb temes de cuina, quasi se'ls donava una mandarina i que si la volien pelar l'havien de pelar amb una cullera perquè no es fessin mal. Doncs jo crec que el Masterchef el primer que fa és això, que el nen li dona un potencial i una seguretat treballant en la cuina. I la segona cosa que veig
amb el Masterchef Junior és que els pares al·lucinen amb l'evolució que fan els seus nens i com poden cuinar els seus nens. Els nens que han tingut fent galetes els dissabtes a la tarda perquè no sabien què més fer amb ells, resulta que fan plats complicadíssims o que fan esferificacions o que fan coses que ells al·lucinaven. Llavors, la idea de Manduka, la primera idea de Manduka ve del vídeo número 1 que veurem avui, que és com un pare al·lucina amb l'evolució que ha fet la seva filla. El vídeo 1, David, sisplau. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Filtrando qué? Caldo de pescado. ¡Bravo, Paula! Bueno, ¿y cómo están los papás de Paula? ¿Nerviosos? Muy nervioso. Sí. Yo admiro cómo no se bloquea, cómo sigue con los pasos que se ha marcado, con la de presión que hay aquí. ¿Y tú eres cocinillas o no? Yo soy todo lo contrario a un Masterchef. No me digas. Yo entro en una cocina y suena la alarma, Eva. Es un drama. Pintaca. Pintaca, nena. Bravo, Pauleta, bravo. Va a ser esferificación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya con el aceite que lo he metido a la batidora. Ay, que les hagan bien, por favor. Venga, Paula, que no te salgan churroficaciones. ¡Ole! ¡Súper bien, Paula! Mira, Paula, cómo coge los utensilios y lo que está haciendo, las formas que hace, todo esto no he aprendido aquí. Esferificaciones no había hecho en su vida. Yo no sé ni qué es eso. Doncs bé, aquest que heu vist és el pare de la Paula Alòs, però podia haver estat qualsevol pare. El pare, que es diu Xus, que al·lucina amb com la seva filla sap cuinar i ell no en té ni idea. Llavors, jo quan veig això penso, ostres, Super3 no té cap programa de cuina amb nens. Me'n vaig a veure el director d'infantils i li dic, escolta, no teniu cap programa de nens? No. I li faig un projecte i li presento. I per què li agrada? Em diu, mira, ens han presentat milers de projectes de cuina per nens. Què passa? Que el nen és el pinche a tots els projectes. És l'ajudant. Qui cuina és l'adult. Qui li ensenya és l'adult. Llavors, el projecte que jo faig és trenca 3 tòpics amb el Super3. El primer és que qui lidera és el nen. Per tant, la nostra xef serà una nena de 12 anys en aquell moment que serà qui conduirà tot el programa, qui serà l'experta en cuina, qui farà la recepta. A mi m'agrada molt una frase d'una pedagoga que es deia Maria Montessori, que diu ajuda'm a fer-ho sol. És a dir, el nen demana que ho vol fer ell però que l'ajudis, no que li facis. I com a televisió, com em va dir un director que hi havia a TV3 fa molts anys, que deia som tan importants nosaltres pel que fem com pel que no fem. Jo vaig veure molt important i clau saber què no havia de fer en aquest programa. I us poso un exemple del que podria ser qualsevol secció de programa de cuina o que treballava amb nens a la cuina. I us fixareu que el nen és el pinche, l'adult li diu que ho has fet bé però ja ho faré jo, com està quasi de mal humor perquè remenen algunes coses i poden caure, i sobretot perquè diu que a la cuina no s'hi juga, que és el nostre claim. El claim del Manduka és a la cuina s'hi juga i s'hi juga molt. Per tant, anem a veure què no s'ha de fer en un programa de cuina per nens segons el Manduka. El vídeo número 2, David, sisplau. I vas decidir arriscar-te a fer una cosa que hi ha molta gent que hi té pànic. És a dir, barrejar cuina amb nens, no tothom està disposat a fer-ho. A fer-ho de veritat, és a dir, a deixar que els nens juguin de tant en tant amb el menjar i a riure una estona sí que hi ha gent que diu, vinga, va, doncs sí que m'ajudi a fer, no sé, una truita, bat amb els ous. Però a cuinar no tothom s'hi atreveix. Bueno, amb les teves ajudants, presenta'ns les teves ajudants. Mira, tenim la Laia i l'Abril, que me les han deixat, són les nenes que surten a la tapa del llibre. Ho preparem una mica o no? Ho preparem una mica. He portat una copa de fruita. Mira, de moment el que farem és que la Laia vagi tallant amb aquest ganivet que no talla, tallant amb que no talla, tallant amb que no talla, aquest ganivet que no talla. Després, cadascú qui innovi com vulgui. Aquí, com que veig, Abril, que ho estàs fent molt bé, això, ara ho acabaré entre les dues, perquè sé que si no tindrem baralles. Aquesta que pot ajudar... Una mica la idea és que tu series la xef. És a dir, qui estigui amb nens sempre ha de tenir clar una mica qui és ell o ella qui ha d'anar guiant els passos que es facin. Sí, és el que et deia. Jo crec que sempre s'han de donar unes normes clares abans de començar. Que sàpiguen que la cuina és un lloc on s'ho poden passar molt bé, ens carregarem les coses... No pateixis, que facin, deixa-les. On s'ho poden passar molt bé, però que no és un lloc per jugar. Que no és un lloc per jugar. Que no és un lloc per jugar. Manduka, jo sóc aquí. Quines ganes que tenia de tornar a jugar a la meva cuina.
és la meva cuina i et recordo que amb el menjar no s'hi juga. I tant que s'hi juga. Doncs heu vist tot el que no s'ha de fer en un programa de cuina per nens, segons el meu pensar. Aquesta experta en cuina que ha fet un llibre de cuina per nens quasi no li deixa ni tocar les coses als nens, els diu que ella ja sap com ho ha de fer i de més. Per tant, el primer trencament que fem és que qui lidera el nostre programa de cuina amb un canal infantil és el nen. El segon trencament és que no només el nen lidera, sinó que l'adult pot aprendre del nen. No volem que ja no sigui l'activitat que fan al cap de setmana els adults amb els nens, sinó els nens amb els adults. És a dir, volem un nen que li digui pare, mare, anem a cuinar, ajuda'm. I no al revés, com fins ara, que és vols que fem galetes, fill? Vols que fem galetes, filla? Doncs al revés, volem que lideri el nen i volem que l'adult aprengui. I per això posem convidat. La primera idea que tinc no és posar un convidat famós. No és que sigui, com és televisió, típic, posem una celebrity i ja està. No. La meva primera idea és posar un pare, posar nens cuinant amb els seus pares, que sigui un programa on el presentador no sigui fixe i que siguin fills cuinant amb pares. Llavors recordo, com deia el David, que vaig fer un programa que es deia La Partida, recordo especials que feien de pares i fills, on, perdoneu-me, però trobar pares i fills divertits catalans, pares, mares, fills, filles, divertits. Jo dic que aquest programa el féssim a Andalusia seria un èxit total i trobaríem 50.000 nens graciosos, 50.000 pares graciosos. Però què et trobava? Que quan el pare era graciós o la mare era graciosa, la filla era sosa o el fill era soso. Per tant, la combinació era impossible i vaig dir, Òscar, tornaràs a patir molt. Vaig pensar, doncs posem un famós que m'assegurarà que serà divertit. Ja el buscarem divertits, que siguin referents pels nens, però si pot ser, com que volem que el nen sigui el que lideri, sigui el que ensenyi, si pot ser que el famós no sàpiga cuinar. Per tant, jo quan busco famosos i els truco i els dic, mira, m'agradaria convidar-te a un programa de cuina, i em diuen, és que no tinc ni idea de cuinar. Els ulls se'm posen gegants perquè penso, gràcies, fantàstic, és que només em faltava que no sabessis cuinar, és el que busco. Per tant, volem que el nen ensenyi a cuinar a un adult que és un referent pels infants, però que no sap res de cuina. Per tant, si el nen veu que Marc Márquez, per exemple, que és algú que busco fa 2 anys pel Manduca i no he pogut encara, si el nen veu que Marc Márquez, que és el seu ídol, no sap cuinar i s'atreveix, doncs ell a casa també ho pot intentar. I aquest és el segon trencament, que l'adult aprengui. I el tercer trencament que fem és que la presentació sigui un nen, és a dir, menor d'edat, és un triple trencament també, que sigui una nena, perquè els programes del Super 3 els presentaven nois, Dinàmics, Cucurota, Fish and Chips, tot homes, per tant, volem una dona, volem una menor d'edat, la nostra presentadora té 12 anys, ara ens ha crescut i ja en té 14, però en té 12, i després volem que sigui real, perquè el Super 3 tot és món de ficció. La família al Super 3, el Cucurota és un programa d'animals, però també és un actor que ho fa màgic, el Dinàmics és un científic boig, però tampoc també té un paper. Volem que sigui tot absolutament real, per això no ens importa ensenyar la part de darrere les càmeres, que si veieu a les xarxes socials del Manduca aquest any ensenyem making-offs, ensenyem tot a darrere, perquè volem que el nen avui en dia és molt professional, consumeix molt audiovisual. Per tant, què els hem de dir que allò és real quan sabem que no ho és i ells ho saben que no ho és. Per tant, juguem-ho i tot real. Què més? També quan hem de fer el projecte hem de pensar que som un servei públic, som una televisió pública, per tant, no podem fer receptes que siguin molt divertides però no en tinguin cap base. Llavors pensem que hem de fer una base saludable, que no hem de ser alliçonadors, però hem de donar unes receptes saludables i per això agafem a la Fundació Alícia, que són experts en hàbits saludables i en temes alimentaris, i són ells els que fan les receptes del Manduca. Volem el món de l'adult referenciat, perquè també hem d'avisar que les coses tallen, que les coses cremen, que una cosa és més bona que una altra, que una cosa és més saludable, que volem aquest món de l'adult una mica present, però que el nen el vegin com que és l'adult. I llavors ens inventem una animació en 3 dimensions, un dibuixet, que està inspirat amb el malaurat Santi Santamaria, no tant, algú m'ha dit, és que és com el Ratatouille, com el de Ratatouille. El cinto no ve del Ratatouille, tot i que s'hi assembli, sinó que ve del Santi Santamaria. Volem un cuiner de tota la vida,
que té un restaurant que és una mica antic, una mica ranci, tot i que el Santi Santa Maria en aquest sentit era molt modern i tal, però bueno, sí que nosaltres volem un referent, doncs això, el pare cascarràbies, que li diu el que ha de fer, que tota la cuina que fa la Paula és massa moderna, que això no es fa així, que aquests trucs no van enlloc i demés. I això ho fem amb l'animació del Cinto. I també ens permet una cosa, que el català de la Paula, que és el català d'una nena que està aprenent català a l'escola, que segurament fa faltes d'ortografia i demés, el Cinto, si és molt exagerat l'error de la Paula, ens ha permet corregir-lo de forma graciosa i que no es noti molt. I què més? Perdó. Espera, vaig a fer una mica de publicitat mentrestant. No, deixa'm dir una cosa, Òscar. Mentre estàs bevent, deixa'm dir que és un programa que, quan deia abans que ha revolucionat la graella, em vull dir que és un èxit. És un dels programes més vistos de TV3 el dissabte, és un dels programes més vistos a la web i fins i tot amb les reposicions a les festes de Nadal i estius i tal, també ha tingut molt èxit. Ja t'he deixat fer temps. No t'ho negaré, va. Sí, la veritat és que estem molt contents. Un altre punt clau al fer el projecte era que fos un entreteniment, que la base fos entreteniment, és a dir, volem que el nen s'ho passi bé. Si a més aprèn alguna cosa de cuina, vale, però la idea del programa no és que un nen es posi a fer la recepta que hem fet. La idea és que s'ho passi bé aquella estona i, a més, si aprèn alguna coseta, bé. Per tant, som un programa divulgatiu? Doncs jo crec que sí, perquè colem moltíssima informació, però la colem una mica camuflada. Jo he vist altres programes de cuina per nens i comencen, la coliflor té vitamina D, és molt important, això al nen li és igual. Però si aconseguim que mengin coliflor i nosaltres li diem alguna coseta per allà camuflada, doncs fantàstic. Per tant, volem divulgar i no alliçonar. Després volem que el projecte també volia que hi hagués un sentiment de comunitat, de pertànyer al grup, que qui veiés el Manduca era algú que era com molt teu, era el teu món. Per això diem els Mandukers i, de fet, aquesta segona temporada ho hem jugat amb els convidats i és el vídeo número 4, que veureu on els nostres convidats ja ells mateixos reconeixen que són Mandukers. Hola, sóc el Miqui Núñez i, a part de ser cantant, tinc l'honor de ser manduca. Nous Mandukers! Hola, sóc l'Òscar Andreu, em dedico a fer riure la gent. Ja sóc manduca! Noves receptes! Hola, soc Samantha, soc cantant i ja soc manduker! Hola, yo soy de Kendo, soy youtuber y ya soy manduker! Soc Antoni Cruanyes i ara també soc manduker. Nova temporada de Manduca! Molt aviat estrena al Super 3. I la veritat és que ens ho han comprat, els convidats venen molt contents, també es nota molt quan fas una segona temporada, la primera tema convidats, ens costa més perquè no coneixen, els estàs dient que vinguin a posar la cara amb alguna que no saben ni què serà. A la segona, la primera ens van trobar amb molta sort i molt bona predisposició a tothom, però aquesta segona venen encara com més motivats. Per exemple, va venir el Miqui Núñez, que venia encantadíssim, diu, és que tenia moltes ganes de venir perquè a l'Adrià Sales de la Pegatina m'havia parlat superbé, vull dir que ja venen més entregats, no? I aquest sentiment de mandukers és el que a nosaltres ens agrada, per tots els nens, ells ja el viuen també en primera persona. Després, un projecte que tingués vies de negoci possibles, en aquest cas el merchandising, que ho he vist molt discretament, que us he ensenyat. També els programes de cuina tenen una via de merchandising molt gran, i més en tema nens. Nosaltres ja des del primer moment, tot i que no podem fer publicitat, perquè les televisions públiques en tema infantil no podem fer cap mena de publicitat, sí que vam jugar amb el davantal, que a molts del públic que tinguem avui no li sonarà un programa que es deia Caiga quien caiga, però tenien una cosa que és que li donaven unes ulleres, el reporter li donava unes ulleres de sol als polítics que agafava pel carrer i qui tenia les ulleres era com un gran premi. Jo tenia aquest referent i vaig pensar que estaria bé que es guanyés un davantal al llarg del programa el convidat i fos una cosa exclusiva. I després, un programa que està pensat no només per la televisió, sinó per la televisió lineal, sinó també per el consum a les xarxes. I aquí ens ajudava molt la Paula, que la Paula Alós, la presentadora. Sí, la Paula Alós ens ajudava perquè tenia un gran seguiment amb xarxes de tot tipus, amb TikTok, amb Instagram,
El format en si, això és el projecte, el que volíem fer. Com ho faríem? Doncs, primer, que fos fàcil de consum, que tingués un sumari, que hi hagués la recepta, que després hi hagués un resum, és a dir, que al nen li donéssim una mica mastegadet tot el programa i una mica amb el format que ell està acostumat a veure els seus programes al Super3. Després, que fos molt variat, que el nen avui en dia són els nens i joves consumeixen moltes coses. Jo, la meva filla, que té 13 anys, està consumint 3 pantalles alhora, els auriculars, amb una cosa... Vull dir que necessiten molt contingut. Llavors, constantment al programa estan fent una recepta, però constantment estan passant coses. Tenim una secció de gadgets divertits que han d'esbrinar què és, tenim manualitats amb aliments, tenim molts trucs de cuina, que constantment estiguin passant coses. Després, que sigui ric. El projecte és per una tele pública, per tant, que sigui ric, que tingui molt contingut, que la base sigui bona, que qui vegi allò realment aprengui i que els pares sàpiguen que els seus nens estan en bones mans. Després, òbviament, que sigui dinàmic, que el ritme televisiu, que hi hagi l'edició sigui molt moderna, molt actual i molt amb el llenguatge que fan servir els nens. El llenguatge de la nostra comunicadora, que també, evidentment, fos adient pel públic. I després que fos per totes les edats. Aquí nosaltres volíem que fos identitari a nivell de la Paula, és a dir, el Super3 ha anat perdent públic d'edats més grans, és a dir, a partir de 9-10 anys cada cop costa més, perquè avui en dia hi ha nens de 8 anys que miren YouTubes de Mèxic i que segueixin fidels al Super3 costa molt. Per tant, intentar amb la Paula recuperar aquest públic d'entre 9, 12, 13 anys i després que fos aspiracional pels més petits, pels de 6, 7, 8 anys, que els agradés el cinto, que els hi sonés la Paula, que veiessin coses divertides, la música, no sé què, que es poguessin enganxar. I, de fet, els grans fans del programa, que això moltes vegades, els que fem televisió que pensem que en sabem una mica, ens trobem que pensem el programa per un tipus de públic i després els grans fans del programa són els de 6, 7, 8 anys, quan jo pensava que serien els de 11, 12. Òscar, anem... Digues. No, digues. No, hauríem d'anar acabant. No sé si tens alguna idea més per... Sí, llavors, finalment, anar acabant, els convidats. Clar, hi ha convidats que els nens no el coneixen o no tenen la referència de qui són. Llavors ens vam inventar un vídeo que funciona per si mateix, que et pot entretenir, però que a més serveix per si portes un convidat que no saben qui és, et pugui referenciar qui és. I és el vídeo número 5, que dura 45 segons. David le encantará. Siento que apenas me conoces. La verdad es que no. Me presento entonces. Me llamo David Benjamin Rees. ¿Qué diu que qué? David Benjamin Rees. Ah, vale. Ay, ¿es que es? Canta súper bien. Y es muy bueno. Lo tiene todo. Máxima tensión. ¿Qué será? Sigue nadando, quiero ser como tú. ¡Maestro! Esto ya llega a su fin. Soy el David Rees. Queda clar? Soy el David Rees. Sí, tothom. Estic impressionat. ¿Es suficiente por hoy? Pues sí, y la verdad. I ja molt ràpidament, aspectes del format també, que diguem que és un llenguatge propi, ens inventem el verb manducar, que el verb manducar existeix, però nosaltres li donem un valor com el verb barrufar, dels barrufets, que serveix per tot, per nosaltres manducar serveix per tot, i hi posem la coletilla de manduca fina, cada vegada que algú és molt bo manduca fina, i quan un nen m'envia algun correu i em diu és que això és manduca fina, realment penso, bueno, doncs algú ho estem fent bé. I finalment al format també volem posar una música molt enganxosa, que és la música de la sintonia, que ens dona molt joc durant el llançament de la primera temporada, que és del Marc Parrot, que és un gran productor i creador musical, que és qui ha fet la majoria d'èxits del Super3. I finalment, amb tot això, a la idea, projecte i ja el format com el volem, fem el programa. I el programa és el vídeo número 6 i el resultat és això.
manduca, la manduca, la manduca, la manduca, la manduca, la manduca. La recomanació era per l'ensaladilla, no per atipar-te Ens ha quedat navàs. superguai. És que no heu vist mai com va una batedora? Tot els hi fa gràcia. I a què no li agradava la vinagreta? Pum! Però si ha fet una bassa d'oli. Cibolet. Cibolet. Correcte, és cibolet. Estic remuntant. Can Cinto s'ha convertit en un esfly. Sal y paso sucra, la manduca, y paso pebre, y paso all, y paso ruca. Manduca per dinar, manduca per sopar, segur que quan les llevis també voldràs manduca. Manduca Livet Pro, manduca Modeon, manduca en companyia i la manduca és alegria. La manduca, y paso all, y paso sal, y paso sucra. La manduca, y paso pebre, y paso all, y paso ruca. Manduca per sopar, segur que quan les llevis també voldràs manduca. Manduca Livet Pro, manduca Modeon, manduca en companyia i la manduca és alegria. La manduca, y paso all, y paso sal, y paso sucra. La manduca, y paso pebre, y paso all, y paso ruca. La manduca, y paso all, y paso sal, y paso sucra. La manduca, y paso pebre, y paso all, y paso ruca. La manduca, 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 la manduca. I ja està. Bàsicament era això. Estareu d'acord amb mi que la música és molt enganxosa després d'haver vist aquest últim vídeo. Completament d'acord. Deixeu-me recordar una cosa a tots els espectadors del Festival Zoom, i és que l'Òscar és el director del programa Manduca i totes les preguntes que tingueu i que estigueu encuriosits en saber qualsevol dubte del programa Manduca o La vida al plato o el programa que ara en parlarem, ens les podeu fer arribar al xat del Festival Zoom i nosaltres us les farem arribar i ells intentaran resoldre-les o no. Ara volem parlar d'un programa que ens fa, a mi especialment em fa com il·lusió, perquè són programes que els he descobert. Les televisions autonòmiques a vegades las tenemos un poco, a veces nos llegan cosas por zappings y tal, y creo que tendríamos que echarle un vistazo más a menudo. Entre ellos tenemos un programa que se llama El Club del Tupper. Es un programa que lo presenta, que lo podemos ver en EITV, y lo presenta Javier Sierra, que podría ser un presentador muy parecido al nostre Marc Ribas de Joc de Cartes. De hecho, ellos son los creadores, bueno, los creadores no, los que trajeron el programa en la televisión vasca y de ahí se exportó también a TV3. Tenemos para hablar del Club del Tupper, tenemos con nosotros a María López. Ella es la directora y la creadora del formato, una de las creadoras del formato. Y María, ¿qué te parece si vamos a ver un poquito? Porque como es un formato que aquí no se ha podido ver, ¿qué te parece si, como decimos aquí, en fem un tastet? Y nunca mejor dicho. Perfecto. Welcome to the Tupper Club, where only the most discerning palates will find their seat. Three celebrities will fight to snatch the golden tupper in a star-studded competition. They will cook their best recipes ignoring their opponents' identities until they come face to face. The tuppers will be delivered to their opponent's door. They will eat the dishes and cast their vote. But the founder of the club, a professional chef, will have the final say. Put your aprons on, sharpen your knives and your tongues too, because we're about to cross the gates of the Tupper Club. Three celebrities get a call from the Tupper Club chef. He montado un club, el Club del Tupper. Te voy a hacer un recetón. ¡Hola! Mi segunda vida es competición, ¿eh? Para, cocina, Joseba Beloki, hay algo que no me cuadra. Voy a competir contra otras dos y no sé quiénes son. Exactamente. ¿Tú has oído hablar del Club del Tupper? Vamos a ser los campeones. The challenge,
Cooking at home, a recipe related to a topic proposed by the presenter. Family recipes, dishes for athletes, recipes from other latitudes. Sí, Darby, que ya va. Sí, hija, sí. Con esto te animas. ¡Javi Sierra, me estoy quemando viva! During cooking, our chef will make a video call to each of the celebrities to supervise their elaborations. Hello. Javichín. Si me lo preguntas como cocinero, te diría, tira esa crema y haz otra nueva. Me estás liando, Javi, más que ayudarme, ¿eh? Mira cómo andamos. ¿Qué fundamento es ese? ¿Pero tú cómo sabes todo eso? ¿Me estás dando una caña? Estás a tiempo de remediarlo e intentar ganar el Tupper de oro. ¡Ay, qué modesto! We will get into their lives. They will share their memories with us. They will introduce us to their families. Lisa, Nerea la va. La mejor del mundo eres. ¡Mamá! ¡Mamá! Sube a ayudarme con la gallina, que me ha llamado Javi ya, con el tomate, la becrén y todo. Me está poniendo cardíaco. And finally, the moment of truth comes. It is time to put the recipe in the tupper for the opponents to try. Without mincing words, they will criticize or praise the tuppers of their rivals. Esto parece un ladrillo. ¡Menos de un diente! ¿Está en serio, concursa? Pero creo que cocina peor que yo. On the way to the Tupper Club, they show us their fears while the chef tries the 3 recipes. It is time to find out who you are competing against. Many of them are great friends or colleagues. There is nothing like being honest and saying to the face of your competitors what you think of their recipe. Pues jugamos a la estrategia, por lo tanto. Como yo pierda este programa, te juro que me levanto y me largo. Quiero venir otro día más a este programa. ¿No se puede repetir? It's time to find out who you have voted for. La ganadora del Tupper de oro es... Only one of them can win the gold tupper. Welcome to the Tupper Club. Pues tenemos a María López, que es la directora y creadora del Club del Tupper. María, cuéntanos un poquito cómo nació el Club del Tupper y un poquito el programa. Pues mira, nosotros era marzo y justo fue el fin de semana que nos dijeron que se acababa el mundo y nos teníamos que ir todos a casa, ¿no? Y bueno, el día anterior estábamos grabando Juego de Cartas porque nosotros hacemos la versión vasca de Joc de Cartas. Entonces tuvimos que paralizar las grabaciones, los restaurantes iban a cerrar, nos fuimos a casa. Casualidades de la vida, mi marido tiene un restaurante también, yo estoy rodeada de cocina por todas partes, así tengo este cuerpazo que tengo. Y entonces, pues, bueno, iban pasando los días, mi marido se volvió loco, empezó a cocinar como si no hubiera un mañana en casa, porque, pues con la angustia de que te cierran el negocio y tal. Y entonces, claro, hacía tanta comida que no hacíamos más que tener tuppers. Y entonces un día estaba yo en la terraza trabajando, porque nosotros seguíamos trabajando, hacíamos un programa desde casa, también para ETV, que no tenía nada que ver con esto, tal, y entonces le veo al vecino que se asoma y le veo a mi marido que le dice, espera un momento que te voy a dar un tupper. Total, que le da un tupper y le dice el vecino, ¿y esto qué es? Y le dice, pues mira, son unos huevos trufados, porque me he traído la trufa que tenía en el restaurante, lo he metido, llevaba unos días metido aquí la trufa con los huevos en este tupper de cristal en la nevera y tal, y el vecino le miraba como, ¿qué? ¿Sabes qué? Unos huevos trufados, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo se hace esto? Y entonces Ricardo, mi marido, le dice, no, mira, pues mira, muy sencillo, tú fríes los huevos como un huevo normal, pero vas a ver que el sabor, tal, no sé qué. Y yo estaba así mirando y digo, joder, tengo que hacer algo con tuppers, ¿sabes? Yo decía, es que es el momento, o sea, tenemos que hacer algo con tuppers. Entonces, con el éxito que tiene aquí Juego de Cartas, igual que ahí
ese fenómeno, ¿no? Y yo digo, pues tenemos que hacer algo, pero tiene que ser con tuppers. Tenemos que hacer algo con tuppers, tengo que pensar un programa que se pueda hacer en estas condiciones en las que estamos ahora. Y entonces, bueno, pues empecé a desfasar, a desbarrar y me dice, pues le llama por teléfono, pues hacer una videollamada. ¿Qué cosas se pueden hacer en el confinamiento? Pues tuppers, videollamadas, teléfonos, cada uno puede cocinar en su casa, luego podemos hacer una especie de meet, como la que estamos haciendo ahora, ¿no? De un encuentro y hacer como las votaciones. ¿Y puedo enviar los tuppers de casa a casa? Y digo, pues sí, pues con mensajeros, pues yo le mando el famoso que le mande al otro, tal. Y no, al principio pensé, digo, con anónimos, así, con anónimos. Y luego digo, pues que las casas de los anónimos, ¿cómo serán? Y digo, lo difícil que es meterse en una casa a grabar y luego son cutres y luego son feas. ¿Y cómo encuentro a los anónimos en estas condiciones? Digo, bueno, no puede ser, no puede ser. Y entonces me llama mi madre. María, cariño, ¿qué tal? ¿Qué no sé qué? Y dice, pues nada, tu hermana me ha traído unas revistas. Y entonces digo yo, joder, las revistas, el Lola, las primeras páginas de Lola, cuando la gente enseña sus casas, ¿sabes? Que dices, meterte en casa de un famoso. Entonces ya fue, os digo de verdad que claro, como no tenía nada que hacer, estaba todo el día pensando en esto, ¿sabes? O sea, entonces dije, bueno, pues ya está, tienen que ser famosos en sus casas, que hacen un tupper, que lo envían al contrario y luego se juntan virtualmente, pensaba yo, y se votan, se dicen las cosas a la cara y al final hay un ganador. Entonces, súper emocionada, llamo al director de programas de TV y le digo, ya tengo el programa que podemos hacer en estas condiciones. Podemos grabar un prime time nuevo porque como hemos tenido que paralizar Juego de Cartas, ya tengo la solución y tal. Se lo cuento y me dice, a ti se te ha ido la olla. Que ya me conoce un poco, ya sabe que estoy un poco para allá, pero bueno. Y le digo, pero no me digas que no es buena idea. Y me dice, bueno, a ver, espera, cuéntamelo otra vez. Entonces se lo vuelvo a contar y me dice, bueno, pues no está mal, venga, pues escríbemelo, pero María, es que ahora mismo en parrilla no tenemos sitio, no sé qué, pero bueno, no sé, yo veo algo. Y digo, bueno, pues nada. Yo me dediqué a escribirlo, tal, y luego decía, pero ¿qué tiene de especial? O sea, ¿qué puede tener de especial? Y entonces yo decía, pues es que lo que más me gustaba era la idea de que fuera lo más cutre del mundo, o sencillo, o no sé cómo llamarlo, cotidiano, que es hacerte un tupper para llevártelo, ¿no?, a cualquier lado, con la idea de los famosos y pertenecer a un club que es lo más exclusivo. Entonces, mezclar lo más exclusivo con lo más cutre me hacía mucha gracia, ¿sabes? Me parecía que tenía que tener un toque de humor. Y digo, esto hay que darle un toque de humor, o sea, hay que darle un rollo tal. Entonces ya en las videollamadas que hacíamos del equipo y tal, digo, porque el director de programas me decía, bueno, pero le llamamos juego de tuppers. Y digo, no le vamos a llamar juego de tuppers. Esto tiene que ser algo mucho más exclusivo. No se puede parecer a Juego de Cartas, digo, porque encima el formato es un formato internacional. Con todo tu morro le puedes llamar juego de tuppers, o sea, no puede ser. Y digo, además es que no tiene nada que ver, no hay restaurantes, no hay no sé qué. Y entonces dice un compañero mío, el realizador, dice, María, el club del tupper, tú no estás diciendo que tiene que ser algo como exclusivo y tal. Bueno, entonces nos dio un ataque de risa, te lo digo de verdad, porque fue como, sí, vamos a hacer que sea súper glamuroso el club y luego súper cutre el tupper. Y bueno, nos moríamos de risa nosotros solos, ¿sabes? Porque es que es tan surrealista, o sea, el programa en sí es surrealista, la idea es bastante surrealista. Entonces, pues nada, decíamos eso, que sea muy exclusivo el pertenecer a ese club y que la gente se muera por tener. Y entonces de repente digo yo, el tupper de oro, y guau, bueno, llorando de risa. ¿Cómo vamos a hacer un tupper de oro? Pues el que gana se lleva un tupper de oro a casa. ¿Pero qué premio? Digo, no, el premio es el tupper de oro. Y bueno, ya, o sea, cuando ya nos empezaron a desconfinar y fui a la tele y ya se lo conté en persona y entonces le conté y digo, no, van a tal y es un tupper de oro. Y luego en el último programa van a competir por un tupper de diamante. Y el tío me miraba como, ¿pero qué dices? María, ¿pero dónde vas a sacar un tupper de diamante? Y digo, no, lo vamos a hacer manualmente con las pegatinas que venden en los chinos. Con las pegatinas que tienen mis hijas, yo he probado en casa y si tú haces una fila de brillantitos y tal, y bueno, la verdad es que es lo que es tener tiempo, la mente despejada y así fue.
Luego, yo creo que una de las claves del programa, aparte de que efectivamente pues tú entras en casa de los famosos, les ves. Antes Xavi ha dicho una cosa, que es que en muchos programas de cocina te enseñas los restaurantes, pero no cuentas la historia ni a la persona, no le conoces de verdad, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacía gracia también el hecho de repente pues entrar en casa de Juanito Yarzábal, que es el mayor cascarrabias, que siempre lo conoces, pues porque está haciendo una hazaña o tiene una movida con alguien, porque no tiene otra, ¿no? Siempre es así. Digo, joder, pues ver ese lado de Juanito humano, que tiene hijos, que es cariñoso, que yo que sé, que se preocupa, que entonces, bueno, pues esa idea es la que llevamos, o sea, que sea competitivo, que tal, que cual, pero que luego tenga ese lado humano y que se pueda derretir, o que puedas conocer a su madre, a su abuela, al hijo. Bueno, pues ese rollo, ¿no? Y luego también creo que otra de las gracias que tiene el programa es que no saben contra quién compiten. Ellos, los propios famosos, no saben contra quién compiten. Y al final, pues esto es pequeño, cualquier comunidad es súper pequeña y todo el mundo conoce, y más los famosos. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues juntábamos igual a presentadores de la cadena, que por supuesto se conocen y no saben contra quién están compitiendo. Entonces, en el momento de juntarlos en el club, me encanta porque es el club, ya es como, vamos, que es un hotel. Conseguido, pero para nosotros ya es, oye, vamos a ir al club, ¿no? Pues en el club, cuando se juntan en el club, pues se mueren de risa porque empiezan, no me puedo creer que haya competido contra ti, no sé qué, si lo llego a saber. Entonces, esos momentos de realidad, que son reales porque son tal cual, pues luego eso se transmite y se ve. El tema del club también, como, bueno, cuando ya la cadena me dice, venga María, vale, lo vamos a hacer y lo hacéis y lo vamos a emitir en verano. Me dice, porque bueno, como habéis sufrido mucho en el confinamiento, habéis tenido que parar juego de cartas, una cosa y otra, como en plan de premio, consolación, venga, a hacer este programa, ¿no? Yo creo que no tenían ni idea, ni se imaginaban en sus mejores sueños que iba a funcionar. Entonces, nos dejaron bastante tranquilas, hicimos lo que quisimos, básicamente. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando vamos a hacer el presupuesto digo, bueno, pues tendremos que alquilar un sitio, porque claro, tenemos que montar el club. Y dicen, no. Tú dijiste que al principio el encuentro era virtual, pero ahora que han abierto las puertas, ¿tú quieres meterlo en un hotel? Pues es tu responsabilidad, busca tú el sitio. Y digo, madre mía. Entonces, ¿qué hice? Pues en el pueblo en el que yo vivo, fui al hotel, que es un pueblo precioso, por cierto, que está ahí la ría, el mar, los barquitos y tal, y hay un sitio que es un hotel que es súper bonito, y pues con todo mi morro fui allí y dije, ¿ya me harías tú el favor de dejarme grabar un día a la semana y tal? Porque yo sabía además que la dueña del hotel, pues aparte de que es maja, le encanta la tele, los famosos, y claro, todo ayuda. Y ahí nos instalamos semana tras semana a grabar el Club del Tupper. Y así fue un poco, no sé qué más os puedo contar. ¿Han sido 13 entregas también, como suelen ser en televisión? ¿12, 10? No, mira, fueron 9 y te digo por qué. Porque ellos contaron, lo querían meter los lunes, porque el juego de cartas tradicionalmente aquí siempre va los lunes. Está El Conquistador del Fin del Mundo, que es el programa estrella aquí en ETV, y luego juego de cartas los lunes. Y entonces alternan la parrilla con eso. Y entonces lo que querían era mantener el prime time de cocina los lunes. Entonces, bueno, pues nos lo pusieron los lunes y contaron, ¿cuántos lunes hay entre julio, agosto y el 1 de septiembre? 9. Pues vais a hacer 9 capítulos. Y así fue. Otra cosa también que a diferencia de estos dos programas aquí de mis compañeros, en el nuestro, la cocina es la excusa, ¿sabes? Es el vehículo, no es el protagonista principal, porque las recetas que hacen, muchos de ellos no saben casi ni cocinar, porque hemos tenido concursantes que han hecho cada cosa que nos moríamos de la risa. ¿Y qué tiene de bueno? Pues que te da un contenido maravilloso. O sea, va a dar la vuelta a la tortilla y se le rompe. Pues gracias, Dios mío, por este momento, ¿sabes? Que es único y que al final se agobian, claro, porque luego no pueden repetir. Entonces, bueno, y luego el tema de los famosos, cómo conseguirles o cómo convencerles, pues porque al final tienes que ir a por... Lo que funciona muy bien son los deportistas, porque son muy competitivos. Cuando Juanita nos ha dado grandes momentos, o sea, grandes momentos. Y Beloki también, el
Joseba Beloki, en el programa que participó, fue súper estratega. O sea, él votó al tupper que menos le gustaba para tener él más posibilidades. Y claro, cuando lo estaba diciendo, digo, no puede ser. Y yo pensaba, digo, pero lo está haciendo de verdad, ¿sabes? Que digo, no, le da igual quedar mal y para él no es quedar mal, para él es ser, pues eso, un estratega y decir, yo voy a por todas y quiero ganar. Y le salió bien y ganó. O sea que... Curiosa. Y bueno, dejadme recordar una cosa, que es que ya estamos terminando esta Zoom class, pero antes de nada me gustaría también, si hay alguna pregunta, si a la gente que le interesa alguna anécdota curiosa del Club del Tupper, de la vida al plato o de Manduka, nos las podéis hacer y llegar. Bueno, yo tengo un par de preguntas para haceros. En el caso de Óscar y María, en el caso de Chevy es un programa que ya se ha exportado, se emitía en 4 y se podría exportar a Amazon. Pero en el caso de vuestro podría ser exportable, o sea, Manduka se podría hacer en una televisión vasca y el Club del Tupper quizá potser a TV3. Bueno, mira, la verdad es que el Club del Tupper se está haciendo ya en IB3, que es la tele de Baleares, porque, claro, lo que pasó es que en verano pues funcionó como un tiro, o sea, sacó unos datos increíbles, entonces, bueno, pues salió en Bertele, en las reuniones de Forta, pues me consta que se ha comentado que era un prime time que merecía la pena, que es muy barato la relación calidad-precio y el resultado pues es un chollo. Entonces la tele de Baleares se puso en contacto con nosotros, nos pusimos en contacto con una productora de allí, con Singular, y lo están produciendo. Hace 2 semanas estuve yo allí la primera grabación en Mallorca y se está produciendo y están muy contentos. También hay interés por parte de otras autonómicas, pero bueno, todavía no tengo el sí definitivo más que de Baleares. Y lo que más ilusión nos ha hecho de todo este proceso del Club del Tupper, que es un formato original de New Media y que bueno, pues es como el hijo que te ha salido listo y le dan la beca y se va a estudiar fuera, ¿no? Pues es que la distribuidora de formatos internacional Global Agency, bueno, pues se puso en contacto con nosotros y nos representa el programa a nivel mundial, que eso es como pues que te toque el euromillón, porque si hay suerte y se vende, pues será maravilloso, y si no, pues mira, por lo menos no hemos tenido la experiencia de que alguien desde muy lejos, esta distribuidora que tiene su sede en Estambul, que ya me dirás tú, fíjate, pues nos ha visto y nos ha querido ser nuestro novio. Así que estamos encantadas, claro, por supuesto que sí. I en el teu cas, Òscar, creus que... Jo crec que és molt exportable a tot arreu, diria a nivell mundial, perquè cuina nens i famosos hi ha a tot arreu i que adults que no en sàpiguen i puguin aprendre de nens s'ha de trobar una Paula a cada lloc, que no és fàcil perquè la Paula realment és una descoberta, o sigui, pintava bé, però era intuïció, però realment treballant és professional, és llesta, té un riure que domina i menja la pantalla i menja el convidat, perquè, per exemple, teníem a la Sílvia Abril i dius, hosti, estar amb la Sílvia Abril de convidada és molt difícil, molt. Per un adult és molt difícil ja, per una nena, ostres, què passarà, no? Perquè fa gràcies constantment, es cau, es tira al terra, com reacciona el presentador, i se la va guanyar, no? Llavors, has de trobar una Paula i jo crec que sí, que es pot fer a tot arreu. Encara no hem tingut la sort de tenir novio como María, nadie se ha enamorado, que nadie lo haya visto, però sí. I jo crec que és un format que fins i tot a una cadena adulta pot tenir èxit, perquè per Nadal es va remetre a TV3 i molts pares ho miren i vull dir, és de consum familiar, clarament, jo crec que sí. A nosaltres des d'aquí al Zoom Class... ¿Puedo decir una cosa? Muy breve porque se nos corta la emisión casi. Vaya. No, por favor. Sí, yo solo quería decir que me parece que ambas ideas son buenísimas, porque lo que viaja afuera son las buenas ideas, básicamente. Y tener la idea del Club del Tupper, que yo creo que como todos, cuando lo escuchamos decimos, hostia, qué buena idea, claro, y compiten con Tupper y no se ven, y fíjate cómo las contas, es que lo que te llama la atención a la gente que hacemos la tele y los consumidores de tele es una buena idea. Y una buena idea es lo que viaja. Y no me extraña que tengáis un novio
internacional, porque creo que tenemos un novio turco ahora mismo, que está súper de moda, ¿no? Que están de moda los turcos. Tengo un chulazo moreno persiguiéndome. Y lo mismo con Óscar y Manduca, que también creo que es una idea perfectamente exportable, más allá de las ideas autonómicas o de las autonomías de este país. Creo que se puede vender internacionalmente. Xavi Aranda, María López y Óscar Nogueira, os quiero agradecer enormemente que hayáis querido participar en esta Zoom class sobre los programas de cocina. Ha sido un lujo, creo que nos lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho. I també quiero decir una cosa, i és que us recordem que el programa El Club del Tàper està al concurs oficial d'entreteniment del Festival Zoom i Manduca i de la vida al plato a la secció oficial de cultura i divulgatiu. Els guanyadors, això és una cosa important a remarcar, és que els guanyadors els descobrirem durant la gala de cloenda i lliuraments dels premis aquest dissabte 28 de novembre a les 8 del vespre. Des de casa també podeu seguir la gala en directe pel Zoom Live de la nostra pàgina web. Us desitgem a tots, a la Maria, al Xevi i a l'Òscar, us desitgem tota la sort del món i que dissabte tingueu molts èxits. Bé, no només dissabte, sinó en tots els vostres programes. Vale. Merci. Una abraçada ben forta a tots. Un abrazo, Maria. Ciao.